¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este directo aquí en Madridismo al Día, hoy 2 de septiembre de 2022. Bienvenidos a todos los que vayáis entrando a este directo en un día donde ya tenemos previa del Real Madrid, mañana frente al Betis, 4:15 hora española. Debut en el Santiago Bernabéu, que seguro que va a estar de gala para recibir este primer partido de temporada, después de 3 partidos como visitante obteniendo 9 puntos. Y tal y como os he puesto en el titular del directo, mercado cerrado, sin novedades, y donde me gustaría que me dejarais pues una nota, ¿no? Realmente que pusierais al mercado veraniego del Real Madrid. Buenas tardes a todos los que vais entrando. Lake, Ferrubio, Enrique, Soria, Tocayo, Mugen, miembro del canal, y Fernando Rodríguez. Acabo de ver el partido de Croacia y no me ha convencido mucho Mario. A mí tampoco, pero bueno, todos tienen un mal día, un mal partido. Ya lo analizaremos en detalle, Mugen, porque da para hablar. ¿Cómo crees que quedarán el partido del Real Madrid-Betis? Creo que va a ser un partido difícil, pero que vamos a ganar. Confío en la victoria del equipo. Creo que un resultado tipo 2-1, 2-0 es bastante realista frente al otro único equipo que ha obtenido los 9 puntos de manera clara y contundente, como el Real Madrid, que ha sido el Betis. O sea, dos equipos que han empezado de manera muy sólida esta temporada. Si queréis, todos los que vayáis entrando, presentándoos aquí, en el stream, en el directo. Ya habéis visto que hemos subido un par de vídeos al respecto de las renovaciones 2023, donde os he dejado mi opinión, donde creo que sí que me he mojado. Y por otra parte, ya tenéis también en servicio público aquí en Madridismo al Día, tenéis un vídeo respecto a Martin Odegaard, un jugador que me apetecía analizar también en lo que fue el contexto Real Madrid, porque me parece curioso. Dice Felipe Domínguez: hola J. Martins, ¿qué tal? Buenas tardes, estoy muy decepcionado por no haber fichado un delantero. O sea que un poco decepcionado en el caso de Felipe con este mercado donde al final llegaron Tchouaméni y Rudiger y no llegó ningún atacante. Y el de Bosnia no hay forma de verlo en la app de mi tele para ver a Musa. Está roto y no lo arreglan. Pero Bosnia juega hoy. No sabía que jugaba hoy Bosnia. ¿No juega mañana Bosnia? ¿Harás directo cuando juegue el Madrid, Quique? Sí, Mouna, tengo el directo. En este caso es uno de los servicios de reacción en directo que tengo para los miembros plata y para los miembros oro de Madridismo al Día TV, al igual que de vez en cuando, de manera puntual, algún vídeo exclusivo que también les pongo a los miembros del canal oro y plata. Que por cierto, vais a tener a partir de las 10 de la noche vídeo exclusivo, ¿vale? De un futbolista elegante, lleno de clase del Real Madrid, que me apetecía compartir mi opinión. Ah, el de ayer, que no pudiste verlo. Yo sí lo vi, frente a Hungría. Saludos, Enrique Aguirre, ¿qué tal? Buenas tardes, Quique. ¿Cómo se encuentra Miguel Ángel? Qué crack, Antonio Fuentes. Pues tengo muy buenas noticias de nuestro gran amigo Miguel Ángel. Está bien, está... le han operado el 80% del tumor que tiene, y ahora pues tendrá que llevar otro proceso aparte. Pero desde aquí, pues noticias positivas, ¿no? Dentro del contexto complejo, noticias bastante positivas. Chicos, pulsar like, darle like al like si os gusta este directo, si os gusta Madridismo al Día, si os gusta este canal. Jugó Croacia y perdió 85-89 frente a Grecia de Giannis Antetokounmpo, contra también un gran Tyler Dorsey, clave desde la línea exterior, momentos de Slucas, faltaban Papagiannis y también Kostas Antetokounmpo, los dos centers titulares. Aún así han ganado a una Croacia que reaccionó tarde, pero reaccionó, con un gran Krunoslav Simon, con un gran Bojan Bogdanovic como el jugador más, digamos, capaz de poder anotar, y un muy mal partido de Mario Gesson ya para mí. Le mando mucha fuerza. Gracias, Antonio. Gracias por preguntar por Miguel Ángel. Hola, Reinaldo, desde Winnipeg, Canadá, porque es que desde Madridismo al Día llegamos a todos lados. Estamos en todos los frentes, en todos los continentes, amigos míos. Estamos a full. Y os tengo que dar una noticia importante a todos, pero os la doy a dar a partir de las 7:30. Una noticia que tiene que ver con los directos de Madridismo al Día TV, que se van a ampliar más allá. No voy a poder dar muchos detalles, pero algunos seguro que intuye, ¿vale? Lo voy a ir anunciando estos días, pero tiene que ver con respecto a los directos aquí de Madridismo al Día, aquí o allá. Y ahí dejo la pista. ¿Te gustaría una cesión de Ziyech? Es un jugador que no me termina de convencer mucho.
Pero es un buen futbolista, pero para el Madrid no sé. Qué bueno es Dorsey, yo lo quería para el Madrid. Y yo, con pasaporte griego, tirador, anotador, buen defensor, gran manejador de balón, escolta, buenísimo. Milic hubiera sido una muy buena opción. Una opción, pues eso, barata, pero no entra en política de fichajes del Real Madrid, como a veces os digo, cuando nosotros pedimos ciertas cosas y el Real Madrid pues no llega a donde nosotros nos gustaría que llegara. Buenas tardes, Miguel Ángel Zarralanga Cano, amigo mío, ¿qué tal? Muy buenas, miembros del canal. Insisto, noticias a partir de las 7:30 porque Madridismo al Día se expande, va más allá de la plataforma roja. Nada, tú tranquilo, muy bien. Ilusiónate, hazme caso, si no lo puedes ver, pues ha jugado muy bien. Sanan Musa mucho mejor que Gerson ya, pero bueno, hay partidos de sobra para ver a los dos. Mucho ánimo, Miguel Ángel, y mucha fuerza. Un abrazo. Un abrazo. Chicos, también importante, los compañeros de Eterno Campeón, para los que seguís el básquet, entrevistaron a un periodista con buena info desde Argentina de Campaso. Entre 7 y 10 días se sabrá el futuro del Facu, así que estaremos muy atentos. Miguel Gutiérrez, ¿qué pasa, crack? Muy buenas. Buenas, Quique. He visto el partido de Gerson ya contra Grecia y no me ha convencido. No, hombre, pero es un partido. Habrá que valorar más cosas que un solo partido. Aunque hay que decir que no me ha gustado tampoco el sistema colectivo 5 para 5 de Croacia. No le han buscado a Gerson ya y creo que le han dejado bastante separado, ¿no?, del sistema colectivo del equipo. No ha tenido un gran protagonismo. Tampoco le han dado muchos balones buenos, de verdad. Ha tenido que tirar algunos triples por ahí, pero no han jugado para él. Iba todo para Bojan Bogdanovic. ¿Vais a abrir un OnlyFans? Cuidado, Mugen, que no vas mal encaminado, Ojo. ¿Ves un fichaje, como dicen, en el mercado invernal? No, no lo veo. Pero si hay lesionados, si pasan cosas, pues es un mercado que está ahí. Pero el mercado invernal, siempre digo lo mismo, es el mercado de cuando no has hecho los deberes de manera debida, o es el mercado de las urgencias. En cualquier sentido, sea cual sea, tienes que acudir porque hay algo que falla. Y esperemos que no haya nada. Bueno, para los de fútbol femenino, que este canal ya sabéis que trata también el Real Madrid femenino, va a poder tener, en este caso, todos los equipos de la primera Iberdrola, 9 extracomunitarios esta temporada. Wow, hay equipos que tenían problemas, pues ahí el Consejo Superior ha entrado. Tal y como os dije, había una moratoria de 2 extracomunitarios, pero al final van a ser 9 esta temporada. Así que tranquilidad en ese sentido para todos los equipos. Y pendientes, manda narices todavía, de los derechos televisivos. En breve se sabrá qué plataforma va a dar la primera división del fútbol femenino. Os sigo leyendo, chicos. Darle like para apoyar este directo, si queréis. Es que Saris da pena, Saris está mal. La verdad es que no ha estado muy bien el equipo. No. Es que nosotros los deberes muy bien no lo hemos hecho. Bueno, exceptuando en el apartado de ataque, creo que en el centro del campo y en defensa sí lo hemos hecho bien. Un OnlyFans de Quique y Anita, yeah. ¿Qué pasa, Miguel Huerta? Ahí vámonos, México. Dale, grande. Por cierto, ya os adelanto que... y esto sí os lo voy a decir ya, no voy a hacer aquí ganchos ni nada. En breve, en los próximos días, vais a tener un vídeo respecto a un versus entre la plantilla del Real Madrid y del Barça de este año. ¿Qué plantilla es mejor por posición? Con Madridismo Duro desde México analizaremos puesto por puesto quién tiene mejor equipo. Así que muy expectante de hacer ese vídeo con Alex. Tengo curiosidad. Siempre haciendo cositas en el canal. El sábado 10 debutamos contra el Villarreal. El sábado 10. Vale, yo pensaba que era el día 11. Me he despistado entonces, Ferrubio. Yo pensaba que era el día 11. Real Madrid, Villarreal femenil. Yo pensaba que era el día 11, pero bueno, si me dices que es el día 10, si alguien me lo puede confirmar. Gran mercado con Tchouaméni y Rüdiger, pero Flopper hace mucho que no es capaz de fichar un goleador top. Eso es lo que la gente un poco le está reclamando este año. Ha sido un verano decepcionante al final, en ese sentido. Cuando teníamos mucha ilusión, también una ilusión creada de manera natural, entiendo, por los medios, que no los quiero culpar, pero vaya. Haaland, Mbappé, Haaland, RQR han estado en nuestras mentes, en nuestros corazones, y al final no ha llegado ninguno. O sea que... Y ahora Haaland la está reventando, 9 goles, 5 partidos. Lukman Bertin, ¿qué tal? Muy buenas. Lukman Bertin, no sé si es la primera vez, Lukman Bertin, que escribes en el canal y estás en el directo, pero bienvenido. Última hora
por cierto, que no sé si os habéis enterado, que intuyo que sí, la UEFA sanciona al PSG, entre otros equipos, ¿vale? Por no respetar el fair play financiero. Pero la multa es de 65 millones de euros que deberán abonar 10 millones de forma inmediata y 55 de manera progresiva durante los 3 próximos años. Es decir, básicamente lo que viene siendo un bluff de multa, porque económicamente tú al PSG no le vas a hacer daño. Lo que le tienes que hacer daño es de manera administrativa, deportiva, competitiva. Y este tipo de decisiones a un club de la enjundia económica del PSG pues no le van a afectar. Me parece un mojo de multa, pero claro, es que el señor Nasser Al-Khelaifi es el presidente de la ECA, es decir, de la Asociación de los Clubes de Europa, y Alexander Ceferin, buen amigo suyo, el presidente de la UEFA. Es lo que hay. Quique Las da cuenta que podrá haber fichajes invernales. Sí, bueno, pero yo ahora mismo estoy cerrado en ese sentido. No lo sé. Hey, Rubén Herbella, ¿qué tal? ¿Cómo vas, amigo? Hola, Quique, ¿crees que no fichar puede pasar factura a largo plazo? No tiene por qué. Dependiendo de las lesiones, los estados de forma, varios factores. Es una temporada dura, Miguel. Sí, es una temporada complicada. Pero vamos a ver si el equipo es capaz de responder a largo plazo. ¿Cómo va el merchandising? Pues sí, el merchandising debería estar pronto. Miguel, en cuanto tenga novedades, vais a tener todos novedades respecto al merchandising de Madridismo al Día TV. Carlos Núñez, ¿qué pasa? Muy buenas, crack. Bienvenido a este directo, como siempre, a todos los miembros, que, os repito, Miguel Ángel, Zarralanga, Carlos Núñez, J. Martins, Mugen, que sois algunos de los miembros que están por aquí escribiendo. A las 10 de la noche tenéis una cita con un nuevo vídeo exclusivo para miembros oro y plata, ¿vale? Miembros oro y plata tendréis vídeo exclusivo a partir de las 10. Aparte de que mañana podréis disfrutar con nosotros la reacción en directo del Real Madrid Betis, conmigo y con mi padre, porque Ana Paula va a estar en el estadio. ¡Vamos! 65 millones de multa al PSG. No es más que una burla de Ceferín a los equipos Superliga. Yo pienso exactamente igual que Fernando, creo. Y por cierto, en el caso del Barça están estudiando cómo actuar. Vamos a ver qué tipo de sanción se lleva el Barça, si es una multa económica, deportiva, administrativa o qué. Pero vamos, que está claro que al PSG le sale muy barato saltarse durante varios años el fair play financiero y pues hacer lo que le sale de ahí, por no ser más explícito. Yo soy el primer miembro de este canal. Miguel, tú no eres miembro del canal, macho. Tú eres un gran tío, pero no eres miembro de Madridismo al Día. Que yo veo ahí el simbolito de la membresía. Saludos, crack. ¿Crees que el golpazo de Mbappé deja tumbada la directiva para buscar otro delantero? Yo creo que el Real Madrid es capaz de guardar el dinero y buscar una oportunidad de mercado que consideren de crack mundial. Es la política que quieren llevar. O apostar por otro joven gran crack tipo Vinicius. Yo no descartaría eso. Rafael Reyes, ¿qué tal? Muy buenas. Siempre pendiente de tus noticias y comentarios. Gracias, Rafael. Ronald Stay, ahí está. Ronald, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Sí, tú eres miembro, efectivamente. No me iba el sonido, se me jodió el móvil. Ups. Bueno, Fran, ya estás por aquí, ¿no? Eso es lo importante, que estés por aquí. Saludos desde Hollywood, Florida. José Enrique Arias Cerrada, bienvenido a este directo. 33 likes y somos ya casi 70 personas. Vamos a apoyar este stream de Madridismo al Día TV. Bueno, vamos a ir tocando todos los palos que van saliendo vía directo, porque hay un montón de cosas. Evidentemente podemos hablar del partido, podemos hablar del tema de los no fichajes, las salidas que se pueden dar de jugadores que no renueven en 2023. La convocatoria, por cierto, es la convocatoria donde, bueno, los que esperábamos, pero faltan Odriozola y Vallejo. Son las únicas bajas de la plantilla del primer equipo. Hola, caballero Karel Music Oficial, ¿qué tal? No te he saludado, creo. Bienvenidos a todos los que vais entrando. Manifestaos en este directo madridista. Manifestaos todos. Bueno, lo dicho, mañana va a ser un partido realmente de los que uno puede considerar muy, pero que muy fastidiado. Porque el Betis es un equipo incómodo, guarda bien el balón, te saca de zona, tiene muy buen nivel técnico, es un equipo con calidad arriba, con Nabil Fekir, Sergio Canales, el Panda Borja Iglesias, vamos a ver Luis Enrique si tiene minutos, William Carballo está muy bien, y William Carballo no se fue al final, que yo sepa, ¿no? No me suena que se fuera, o sea que es un muy buen equipo. Yo no soy miembro de este ni de ningún canal porque hay que dar dinero, pero aporto comentando con mi sabiduría de fútbol. Exacto, Rubén. Efectivamente, como siempre os digo, hilando con Rubén, lo importante es que cada uno apoye como considere. Al final cada uno
apoya a los canales como le apetece, ¿de acuerdo? O sea, eso al final es una cuestión de cada uno. Siempre os digo que lo importante es que estéis ahí al otro lado, evidentemente. ¡Epale, Quique! Carlos Subero. Saludos desde Venezuela. Vamos, Madrid. Vamos, Carlos. Al Kelaifi se lo paga Tocateja y en monedas de céntimas Seferín. Sí. Acá en México, mis empleados del Real Madrid México y yo siempre damos like y siempre los vemos, estén en vivo o no. Gracias, Miguel. Gracias. Hola, tocayo. Ya me contestaste hace poco por lo de poner al halcón de falso 9. Me ha dejado muy desinflado este mercado. Los palancas son con 1.500 millones de deuda fichan cracks. Bueno, yo os diría en modo consejo, que aquí cada uno hace lo que le sale de ahí, normal, que no nos fijemos en el Barça. Cada uno hace su política, sus acciones, toma sus riesgos financieros o no, ficha a quien considere o no. Creo que el Real Madrid viene de ganar lo que viene de ganar, con sus deficiencias en la plantilla y con 2 muy buenos fichajes este año. Vamos a ver qué tal. Yo tengo confianza en el equipo. Otra cosa es que sea crítico con no haber fichado a nadie arriba, que para mí se tenía que haber fichado. Partido complicado mañana, dice William Chamorro, porque el Madrid tiene varias temporadas sin ganarle al Betis en el Bernabéu. Pues ojo, yo no sabía ese dato. Tío. Real Madrid-Betis. Vamos a ver. Joder. A ver. ¿Cuál fue? El Real Madrid empató, ¿no? Por ejemplo, el 24 de abril de 2021. Estoy viendo 0-0. Es que yo no me acuerdo, claro. Pero sí. Es que el Betis es un equipo muy duro, muy duro. Tchouaméni es un crack. Pues sí, es un pedazo de fenómeno. A mí la verdad es que me parece un fichaje muy bien hecho. Esa es la realidad. Avisarme cuando sean las 7:30, por favor, que os tengo algo que anunciar muy importante. Muy importante para Madridismo al día. Mañana coincidimos con la selección en Franja. Sí, Rubén, el tema del comportamiento, la verdad es que en esta comunidad se agradece. Mayoritariamente sois gente muy correcta y educada. Interesante, Mugen. Ese vídeo te va a molar, tío, ya verás. Con Alex de Madridismo Duro, canal que debéis seguir. Yo os recomendaría que estéis muy atentos a eso. El Madrid irá a por Haaland, por eso no ficha ningún 9. El problema, Josué, es que el Manchester City, ¿por qué va a dejar salir a Haaland? ¿Y por qué va a querer salir sobre todo Haaland si allí le pueden ir bien las cosas? Si le van mal, obviamente valorará. Pero el City es uno de los clubes más importantes a día de hoy de Europa. 5 años sin marcarles en el Bernabéu. 5 años sin marcarles en el Bernabéu. Joder, pues ahí tenemos nuestro talón de Aquiles con el Betis. Partido muy duro. Yo sabía que iba a ser duro, pero es que encima me contáis los antecedentes y asustan. En franja horaria me refiero que creo que el básquet es a las 5 y el fútbol a las 4:15. El fútbol es a las 4:15, pero el básquet es a las 7 contra Georgia mañana en Tbilisi. Así que no es la misma franja. Tranquilidad. Más cositas. ¿Qué os está pareciendo la narración del Eurobasket para los basquetmaníacos? Me apetece preguntaros sobre eso. Yo no veo al Barça mejor que nosotros, ni mucho menos. Además veo a Vinicius este año mucho mejor. Bueno, yo ya os voy dejando aquí una pincelada, que entraré en detalle con Alex de Madridismo Duro. Pero para mí, en portería, defensa y centro del campo, veo mejor al Madrid. Y en ataque veo mejor al Barça. Germán Castro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Toda la suerte del mundo al Betis, excepto mañana. Exacto, el Betis me cae bien, a mí también. Yo creo que lo mejor para el Madrid sería olvidarse de esos dos. Yo creo que también hay que olvidarse un poco de Haaland y Mbappé y mirar a otros lados. Chema de Lucas, el único que vale. Bueno, yo diría que Chema de Lucas es muy buen comentarista, es una enciclopedia de baloncesto a nivel FIBA, y luego diría que José Puertas es un excepcional narrador, no solo porque ha sido compañero mío en Es Radio, sino porque es una auténtica máquina narrando, tanto en radio como en tele. Así que, grande José Puertas, para mí narra muy bien. Lo demás, pues hay cosas. Mucho mejor la narración de los partidos que no juega España, totalmente de acuerdo. José Antonio Luque me cae muy bien, pero el básquet le cuesta. Haaland no tiene una cláusula de 2 años. Sí, una cláusula liberatoria presuntamente, pero no está confirmado y habría que verlo. Y que el jugador quiera irse, porque tú puedes pagar la cláusula, el jugador puede quedarse y ya está. Querer quedarse, no quiere valorar opciones. Si salen Kroos y Ceballos en 2023, habrá que traer a alguien más que a Bellingham.
Veremos qué pasa en 2023, que puede ser un verano movido porque se terminan contratos muy importantes. No son contratos como los de Isco, Bale o Marcelo, que eran jugadores que no eran importantes en la plantilla esta última campaña. Porque hay alguien que dice que adora la comunidad del Real Madrid, Iñaki Angulo, Ramón, Quillo Barrios y Miguel Serrano, que han dicho que es un buen mercado. Todos ellos han dicho que es un buen mercado del Real Madrid. No han sido críticos con el mercado, porque yo a Iñaki Angulo le he visto vídeos muy críticos con el mercado. Al menos, no, Ramón seguramente no, pero Iñaki Angulo tiene un sentido bastante crítico con Florentino, del cual ha considerado que es un fracaso no traer a Mbappé. Saludos desde Múnich. Me alegra que se haya cerrado ya el mercado. Bueno, pues ya está, Francisco. Ahora centrarse en lo deportivo, así que tranquilidad. Sí, Aurea Esparza, ya está cerrado el mercado aquí en España. ¿Crees que el filial del Barça, el Sevilla, puede sacarle aunque sea un empate mañana? No, yo creo que mañana el Barça gana. Pero, como me equivoco mucho, pues veremos. Llevamos ya 2 años haciendo el Canelo con Mbappé. Hay que pasar página ya que esto es peor que una novia tóxica. Pues muy de acuerdo. Ramón e Iñaki han dicho que muy buen mercado. ¿Sí, Mugen? Es que yo me pareció ver un titular de un vídeo. Bueno, vosotros consumís canales madridistas, aparte de este, evidentemente. No solo el mío. Pero este vídeo no dice eso. Os voy a poner el vídeo de Iñaki. En este vídeo que os voy a poner no habla de que sea un éxito, precisamente. O sea, yo no sé exactamente qué es lo que habéis visto. Florentino ha fracasado con él y Mbappé, hablando de Haaland y de Mbappé. O sea que no habrá hablado de tan buen mercado. Yo creo que no ha sido un mal mercado, pero evidentemente con muchas decepciones con lo de Mbappé y lo de Haaland. Polonia fundió a República Checa. Bueno, es que este Eurobasket tiene sorpresas. Satoransky ha llegado así un poco justo, aunque República Checa tenía que haber ganado una Polonia donde, aparte de Ponitka, no hay mucho más. Iñaki ha subido hoy un vídeo criticando el mercado por lo del fichaje fallido de Mbappé y no fichar a nadie. Efectivamente, como bien dice Anabel Calderón, creo que Iñaki ha tenido ese punto crítico que suele tener con el Real Madrid cuando considera pertinente. No le veo muy palmero a Iñaki, ¿eh? Para nada. A otros de los que se han mencionado por ahí un poco más. A ver, las incorporaciones son buenas, pero creo que hay conformismo. Eso es otra cosa. En eso estoy muy de acuerdo a lo mejor. Pero creo que los fichajes de Rudiger y Tchouaméni son brutales. Creo que no nos hemos hecho la idea de lo que hemos fichado. Insisto, falta algo arriba, pero creo que hemos hecho muy buenos fichajes. Decir que es un fracaso, no me parece que sea un fracaso. Sinceramente, el mercado no me parece un fracaso. Me parece un fracaso no haber fichado a Mbappé, pero creo que ha habido buenos movimientos. Pero podría haber sido mucho mejor. Para mí el Madrid tuvo un pésimo mercado de fichajes. Es verdad que trajimos a Rudiger y Tchouaméni, pero se nos fue Casemiro y regalamos a Jovic. Bueno, no se nos fue Casemiro. Casemiro pidió irse del Real Madrid, ¿vale? Esto es muy importante. Llegó al Real Madrid por 6 millones de Sao Paulo y se ha ido por 80. Hemos sacado un beneficio de 74 millones por un futbolista que vamos a ver cuánto tiempo le queda al máximo nivel. Y con un recambio que es el centrocampista defensivo con mayor rango y proyección de Europa. Que sí, necesitamos a un 9, sí lo sé. Si yo en eso estoy de acuerdo, chicos, pero que no todo es negro o blanco. Hay grises. O sea, hay a la gente que no le gusta. Y hay gente que me dice, no, pero esto es negro o blanco. Bueno, yo creo que en la vida hay muchas gamas de grises. Nkunku, para mí Nkunku debe ser un intento de prioridad porque es de esos grandes jugadores que quedan en el mercado del año que viene. Ya, pero es que yo eso no lo valoro, Fernando. Yo estoy valorando su nivel como narrador. A mí me da igual que no sea del Madrid. José Puertas, que ya te adelanto que no es del Madrid. Pero yo valoro la profesionalidad. En un Eurobasket me da igual que no sea del Real Madrid. Lo que me importa es que narre bien, sepa narrar, sepa de baloncesto, tenga ritmo, comunicación, fluidez y sepa, insisto. Siro está contento. Bueno, Siro puede estar muy contento. Y es totalmente respetable. ¿Cuál crees que sea o cuál quieres que sea la alineación de mañana? Bueno, la alineación de mañana es difícil acertar. Aunque más o menos yo creo que va a ir por Courtois, Carvajal, Álava, Militao, Mendy en defensa, centro del campo Tchouaméni, Modric y Kroos, y arriba Valverde, Vinicius y Benzema. Creo que ese va a ser el 11 con la duda de Rodrigo o Valverde. Tengo ahí la duda. Buenas tardes, Francisco Javier Díaz, ¿qué tal? Goleador 2023 Bundesliga. Pues vamos a ver Musiala también, si la rompe. Pero este va a estar arriba en Nkunku, ¿eh? Este va a estar... Haller si hubiera podido competir, creo que tiene gol.
Vamos a ver quién es el máximo goleador de la Bundesliga este año. Pero vamos, que en Nkunku me parece un fichaje de manual siempre y cuando le convenzamos de no ir al PSG, porque él es canterano PSG y se ha hablado de que el PSG querría volver, pero con Mbappé, con Neymar y con Messi, más Equitique, no sé yo si va a tener mucha oportunidad. No sé, a lo mejor en el Madrid tiene más opciones de jugar, digo yo, llamarme loco. Tenemos buena defensa y también buen centro del campo. En la delantera vamos muy justos. Yo, más que muy justos, diría que justos, al haberse quedado Asensio. Yo creo que jugará Ceballos, por eso de que era del Betis. No creo. Yo creo que no va a jugar Ceballos. Gracias, Francisco Javier. Gracias por estar aquí. Bien. No sé por qué sospechaba que Puertas no es del Madrid. Hay que subir Iker Bravo, no hacen falta delanteros. Iker Bravo es un jugadorazo. Bueno, os diré que la semana próxima voy a intentar meter a una persona que entiende mucho del Real Madrid Castilla para hablar de Iker Bravo y demás cosas, ¿vale? La semana que viene espero poder cerrar algo. Espero, no lo prometo, espero. Nkunku tiene que ser el fichaje 2023, ¿sí? Un tal periodista Iván San Antonio pide el Balón de Oro para Lewandowski. Pues no os lo toméis muy en serio. El Balón de Oro tiene que ser para Benzema por rendimiento individual y consagramiento de títulos colectivos. No hay duda, no hay debate, no hay colores, es así. Punto. Aquí sí que no hay grises ni nada. Esto es así, tal cual. Objetivamente, Benzema ha ganado Liga, Champions, siendo el mejor en ambos torneos. No hay más. Y el balón, en este caso el podium, perdón, lo deberían copar Courtois y Vinicius en el Balón de Oro. Para mí. Pero bueno, yo qué sé. A lo mejor es que soy muy madridista también, ¿eh? Buenas, ¿no te parece que sería mejor? No, porque Florian Wirtz necesita primero competir, que hasta noviembre a lo mejor no lo hace, y ahora mismo es una incógnita ver cómo se ha recuperado de la lesión tan grave que ha tenido meses atrás Florian Wirtz. O sea que vaya, todavía hay que esperar un poquito a cómo se recupera Florian. Ya se ha cerrado el plazo de fichaje, pero adelante le falta pólvora, la verdad. Bueno, un 9,75, experimento en los mínimos. Ángel Corbalán es de los que está muy contento con el mercado. Bueno, pues bien, tío. Bellingham tiene que ser prioridad en el 23. Es el nuevo Modric. Yo creo que es muy diferente a Luka Modric por condiciones físicas, forma de moverse. Es más un llegador. Modric es más un creador de juego, creador de contenido futbolístico, que digo yo. Es otro perfil. Aparte que juegan en perfiles diferentes. Pero bueno, Bellingham yo creo que sobre todo va a ser más por zona sustituto de Kroos. Si no se lo dan a Benzema sería una vergüenza, pero lo de Vini y Courtois, olvídate, pondrán a Messi y Lewandowski. Sí, puede ser, ¿no? Ya sabemos que este tipo de trofeos también tienen ahí intereses personales, personalistas, selecciones de por medio, luego también, pues, amiguismos, ¿no? Se basan también en otro tipo de conceptos, más allá de lo futbolístico. Quique, son las 7:29, sí. Venga, va, pues vamos a ello, Antonio, siempre súper atento a todo, tío. Bueno, somos más de 100 personas en este directo. No está mal, 55 likes, vamos a por los 100. Vale, chicos. Tengo que deciros que a partir del lunes que viene, Madridismo al Día va a hacer directo diario, al igual que aquí, en la plataforma morada. Madridismo al Día, buscáis en dicha plataforma, que no puedo mencionar, y ahí haremos directos a partir de las 5 de la tarde. Estaremos durante una horita aproximadamente, allí también para comentar la actualidad de nuestro querido Real Madrid. Así que os pediría que os suscribáis todos a la plataforma de allá, que no puedo poner aquí, que sabéis la que es, evidentemente, y ponéis el nombre de Madridismo al Día, ponéis Madridismo... no sé escribir... Madridismo al Día. ¿Vale? Ahí está. Voy a poner esto. ¿Vale? Entonces allá estaremos, ¿vale? De 5, una horita, de 5 a 6, ¿vale? Así que yo os recomendaría que me sigáis allí también, ¿no? Ya que me seguís aquí, pues allí buscáis con vuestra cuenta y ponéis Madridismo al Día, un momento, y dais a seguir. Y allí me podréis encontrar a las 5 de la tarde, ¿vale? Así que os pediría, ahí que somos poquitos, darle un impulso y que todos me sigáis allí, ¿vale? Ah, vale, gracias. No, es la que empieza por T y termina en ich. Es,
Es que a mí estas cosas a mí me capan, excepto a los demás, a los canales que son gigantes les da igual, pero a mí que soy un canal pequeño me destrozan. ¿El mercado daba para algo más? Pues puede ser. Gracias Viti Correra por los saludos. Saludos, amigo mío. Saludos. ¿Vale? Así que, porfi. No os puedo pasar el enlace, porque si no me la van a liar. Vale. Sí, esa Candy Blue, pero es que yo no puedo decirlo, ¿vale? Yo no puedo decirlo porque hay una serie de temas ahí de YouTube y tal. Ahí nos vemos, chavales. 5 hora española, 5 pm, hora española, estaremos ahí en directo a tope. Álvaro Benito habla muy bien de Varela. Hombre, es que es muy buen jugador y un gran interior derecho. Sí, allí tengo también en Telegram. Lo que pasa es que yo no tengo aquí el enlace. Y Ana Paula no está para poneros el enlace. A ver si os lo pongo en algún directo más. Pero vamos, lo importante, desde el lunes a las 5 estamos en La Morada también. Ahí, esa, Antonio, ahí, a tope. Muy bien, eso es. Bueno, seguimos con más cosas después de esta autopromoción de Madridismo al Día, más allá de YouTube. Bueno, del femenino ya sabéis que nos toca el Rosenborg. Jugamos el 21 de septiembre a las 6 de la tarde, si no me equivoco. ¿Vale? Hola, Jorge López Rivas. ¿Dónde está Anita? Pues está por ahí, de tardeo, tranquilamente, haciendo sus menesteres. Si salen en 2023 Kroos y Ceballos, hay que buscar algo más que a Bellingham. Puede ser. Gracias, Anabel, por tu apoyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aprobado, pero se podría haber mejorado. Bueno, yo os digo una cosa. Es muy difícil ganar lo que ganamos el año pasado. Es de perogrullo, es evidente. Tenemos que competir por todos los títulos. Y yo confío en que el equipo va a competir todos los títulos. Mi valoración, pues del 1 al 10 sería un 7. Para mí, no llegaría al notable alto ni mucho menos, ni al sobresaliente, porque me han faltado lo que me ha faltado. Pero creo que han llegado dos pedazos de cracks y que tenemos muy buen equipo, pero con el defecto y el déficit arriba. Me gustaría que le dieran oportunidad a Vinicius Tobías. Calma con Vini Tobías, que tiene que aún mejorar mucho. Yo estoy también viendo los partidos del Castilla desde el año pasado, de que llegó Vini Tobías, y tiene muchas cosas que mejorar. Bueno, Marco Asensio está ready, chavales. Ha puesto aquí un tweet diciendo ready, go. Marco Asensio está ready. Marco Asensio el año pasado marcó 12 goles. Fue muy importante. ¿Qué hará esta temporada después de que haya estado presuntamente en la rampa de salida para viajar rumbo a no sé dónde, porque nadie ha presentado, parece ser, una oferta real? ¿Cuándo termina el Bernabéu exactamente? Las obras, pues de aquí a un año, yo creo. Hablando de Haaland, ¿crees que sí vendrá con la cláusula del 24? No lo sé. Yo creo que el mercado fue un poco pobre. Bueno, yo sigo dando un suspenso raspado. De la liga, olvidaos el Palancas Roures Club. Sí, la liga está difícil, pero ojo, Quique, ¿ves algún jugador interesante en la cantera para subir al primer equipo? Sí, concretamente, sobre todo dos. Sergio Arribas y Peter Federico, que además juegan en una zona donde necesitamos gente. ¿Arribas está listo para jugar? Sí, para mí sí. Hay gente que dice que todavía tiene que madurar su juego. Para mí lo que necesita es que le dejen volar, que le dejen jugar. Eso es lo que necesita el bueno de Sergio Arribas. Vamos a darle un poco de luz a esto, ¿no? Que se está poniendo oscurillo el día. Ya, qué picor de ojo, macho. La sequedad de los ojos es terrible para alguien como yo. Como tenga que jugar Mariano, vamos chungo. No, es que Mariano no va a jugar mucho. Es que ese puesto te lo va a coger Rodrigo. Camavinga tiene que jugar en posición de cross, interior con regate y llegada. ¿Qué opinas? Correcto, Davis, lo mismo que tú. Tal cual, opino lo mismo. Lo mismo, tío. Hazard y Mariano, ¿qué hacemos? Pues que puedan dar rotación, porque poco más van a dar, porque no son jugadores ahora mismo de nivel Real Madrid. Yo lo decía ayer, Peter es muy bueno, Peter Federico es muy bueno. El Madrid está consciente que falta algún delantero. ¿Es posible que en el mercado invernal? Why not? Pero yo ahora Triplex Gamer lo veo un poco lejos, la verdad. Arribas tampoco es tanta cosa. Joder, pues el año pasado fue el mejor del equipo. Para mí. Madridismo duro, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está, con Alex, que grabaremos ese vídeo versus Real Madrid-Barça, posición por posición. Fue una lástima lo que se dejó pasar en fichajes y todo por política. A ver si no se nos viene abajo el proyecto del año.
Bueno, madridismo duro está ahí un poquito escéptico. Ya hablaremos con Alex para que nos comente pues cómo vea la plantilla jugador por jugador ante este Barça, donde ya Marcos Alonso pues está ahí, que va a ser el lateral izquierdo delante de Jordi Alba, que yo le veo bastante acabado, y delante del canterano Valde, que obviamente todavía le queda un poquito grande el puesto. Quique, lo siento, pero solo te puedo seguir por aquí, por ninguna otra. Angelito, ni te preocupes, tío, yo voy a estar aquí a las 7 de la tarde de lunes a viernes. La otra es para que tengáis una doble sesión. Ahí haremos pues también análisis, veremos vídeos, a lo mejor los directos son algo diferentes porque tienes otras opciones. Es un contenido diferente, pero importante, los que tengáis plataforma de allá, morada, Madridismo al día, lo tecleáis y me seguís para verme a las 5 de la tarde de lunes a viernes. Una horita estaré. Qué vergüenza estos del Fútbol Club Palancas, porque dejaron Jules Koundé inscribirle. Bueno, lo ha permitido la liga, sí. Yo siempre he dicho que Arribas puede ser el sustituto de Modric. Bueno, poquito a poco, suavecito, pero tiene mucha clase. Hay que subir a Peter Federico. Peter Federico es el extremo ahora mismo de nivel que tiene el Real Madrid Castilla. Por ende, debería ser un jugador que estuviera ahí. Poco se habla, necesitamos un suplente de garantías para Carvajal. Pues yo te diría que necesitamos para el año que viene un titular por Carvajal. Pero bueno, Dani Carvajal terminó muy bien el año pasado, competitivamente, nos dio buenas prestaciones. Uy, madridismo duro está diciendo, vamos a ser en ese vídeo muy honestos aunque duela. Vamos, yo creo que Alex y yo nos entendemos y vamos por la misma línea. Allí saca la piscina hinchable. Ahí, oye, estaría guapo, hacer ahí directito en la piscina si tuviera, o un jacuzzi si tuviera, o algo chulo, algo diferente, muy bien. Hey, Josain Boumidi, Josain Real Madrid, amigo mío, ¿qué tal, cómo vas? Desde Cataluña, que nos escribe el bueno de Josain. ¿Qué tal va todo por ahí, amigo? ¿Qué te cuentas, Por cierto, lo de Spursito, esta noticia que se inventó de Marcelo y se siente orgulloso, haciendo un José Ramón de la Morena, inventándose una noticia para acaparar clics. Pues lo veo un poco feo, la verdad. Sabiendo que es mentira. Una cosa es que uno haga un vídeo sobre una noticia que, oye, la dejas en barbecho y que la gente opine y valore. Pero tú, sabiendo que ya es mentira, muy feo. Odriozola no cuenta mucho y Lucas Vázquez tampoco juega mucho. Bueno, es ahora la posición en la que juega. La envidia madridista, ahí está. En plan Hot Tube. Claro, si lo haces te borra, sí. Sería un poco dantesco. ¿Has visto jugar a Pablo Solari, el delantero de River Plate? No, Ronald, no lo he visto, tío. Cuéntame. Nota, un 4,2, buenos fichajes, pero faltan 2 jugadores en ataque. Los 3 del banquillo están porque no han podido irse. Bueno, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Yo estoy muy preocupado. Bueno, no os preocupéis tanto, hombre, que parece que venimos de una crisis terrible. Es que esto, de todas maneras, esto de los fichajes está muy bien. Vamos a ver si todos los fichajes del Barça rinden. Que parece que todos los fichajes van a rendir, van a dar un nivelazo, van a ser brutales. Bueno, vamos a verlo. Con la calma. Por cierto, Vinicius Tobías, hoy para los amantes de Vini Tobías, que ya los hay, que veo que los hay, ya está ahí entrenando con el primer equipo hoy, Le están metiendo en dinámica el primer equipo. Yo creo que todavía es un poquito pronto. Ustedes son campeones Europa. Pones con envidia. No sé, si te puedes expresar un poco mejor, Giuseppe, estaría encantado de poderte leer. Si escribieras como una persona normal, pues muchísimo mejor, porque escribes muy mal. Arribas es un jugador de un gran potencial, gran tren inferior, golpeo, trabajo, puede jugar en medio campo de interior o de extremo derecho. Puede jugar en varios vértices y posicionamientos a nivel ofensivo. ¿Ves opciones de Iker Bravo? En primera, de momento no. Y con la calma. Primero que le quite el puesto a Álvaro Rodríguez y ya veremos. Que es un muy buen delantero para el Castilla ahora mismo. ¿Crees que Arribas puede jugar de extremo derecho? Sí. Es que lo de Vinicius Tanque me ha dolido. Ahí te ha dolido, Lo de Vinicius Tanque te ha hecho pupita. ¿Marcelo todavía no ha encontrado equipo? No. Que yo sepa, si hay alguna novedad me lo decís. Pero vamos, que Spursito se inventó lo de Marcelo. Muy feo, como digo. ¿Qué le pasa a Mariano? Cuando se vaya del Madrid me la voy a pegar gorda. Pues ojalá se vaya en el 23, que es lo normal. Que nadie lo va a renovar en el Real Madrid. No tendría sentido. Se va a ir. Pum, chao. Pero mientras tanto lo aguantamos un año. Quique, en cuanto al equipo de baloncesto, ¿crees que la plantilla de este año es mejor? Sí. Creo que tenemos más recursos. Más allá del partido malo de Mario Gesson ya, que Mugen ya está en plan escéptico. Ni tanto con Musa, ni tanto con Gesson ya. Calma. Que Musa hizo un partido descomunal y el otro... Ustedes del Madrid son campeones de Europa estás mirando lo que hace el Barça con su dinero. No.
si el Barça puede hacer lo que quiera con su dinero. Las palancas son legales. Lo que ocurre es que al final creo que todo el mundo, Giuseppe, ya que tú hablas de la envidia madridista, yo te estoy dejando opinar del Real Madrid, yo puedo opinar lo que me salga de los huevos del Barcelona. Se llama libertad de expresión, ¿vale? Y yo opino que el Barcelona es una puta vergüenza de club, una puta vergüenza de equipo. Considero que tiene todo falta de valores como institución y hace cosas muy raras, Giuseppe, como por ejemplo decir que Braithwaite le quedaban 5 millones por cobrar y han pagado 150.000 euros. Bueno, podríamos poner muchos casos encima de la mesa. Lo de Marcos Alonso es una puñetera vergüenza, porque Marcos Alonso se habla de que ha llegado como agente libre. Mis cojones, como agente libre ha llegado. Él ha llegado en un traspaso y se le ha permitido inscribir más tarde, mediante una legalidad que suena más a chanchullo que otra cosa. Cuando a otros, cuando el fax no funcionaba, pues como con De Gea, pues chao chao, te quedas en Manchester, ¿no? Yo desde luego, pues las palancas son legales, por supuesto. Que son convenientes, vosotros veréis. Tenéis una pinta de sociedad anónima que huele para atrás. Así que ya os podéis poner a ganar todo este año lo que podáis, porque oléis a deuda que flipas. Y no lo digo yo, son los números que presenta la Liga. ¿Ves el Flamengo ganándole al Real Madrid en el Mundial de Clubes? Ahora mismo no estoy siguiendo al Flamengo, pero desde luego es de los clubes más potentes, junto a Palmeiras, River Plate, probablemente de los últimos años. Y Paranaense, que está jugando muy bien, con Vitor Roque. Arriba es al primer equipo, es un diamante, es un pedazo de crack. Es que claro, yo os voy a decir una cosa, y os lo voy a decir pues con el mayor tacto que yo puedo decir las cosas, ¿vale? Pero realmente o sea, un club que tiene el estadio como lo tiene el Camp Nou, no creo que sea ejemplo de nada. Entre otras muchísimas cosas, insisto, que podríamos hablar de muchísimas. Pero este es un canal madridista y no vamos a poner el epicentro solo en el Barça. Miguel Gutiérrez tenía que quedarse, es una joya. Bueno, Miguel Gutiérrez vamos a esperar que el Madrid le va a hacer seguimiento. Marcos Alonso le recibieron el contrato y ya estaba todo estudiado. Si la deuda dejó otro presidente... No. La deuda del Barça la deja el otro presidente y el actual pone la misma cara y lo que hace es que palancazo tras palancazo se sigue endeudando más. En vez de ser un presidente responsable y el dinero que obtenga, en este caso de reducciones salariales y ventas que hubiera podido tener para quitarse deuda, lo que ha hecho es trocear el patrimonio para obtener líquido ahora y aumentando la deuda y reduciendo el beneficio a largo plazo. O sea que... No, tampoco... Te quiero decir que tampoco me trates como si fuera borderline, que tampoco es que sea muy inteligente, pero hombre... ¿Sabes? Ciego no soy. De momento vista tengo. No, si yo no me caliento, ya ves tú. Pero hombre, que a ver si es que Laporta está teniendo una política súper conservadora. ¿Sabes? Que han fichado 8 jugadores y han gastado, no sé, 300, 200 kilos, 250. O sea, claro, hombre, que han gastado como el Chelsea esta gente, ¿sabes? O sea, para que nos hagamos una idea. Pero bueno... Que ellos gasten lo que sea. El dinero no compra los títulos, creo yo, de momento. Lo ganan la gente en el terreno de juego de momento. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estoy viendo que los de Eterno Campeón han puesto los datos estadísticos. Deberíais seguir la cuenta de Eterno Campeón Baloncesto para estar a pendientes del Eurobásquet, del Madrid y tal. Os lo recomiendo. Ha hecho un partido de 12 valoración, 10 puntos, partido, pero muy discreto en muchas cosas. No me ha gustado. Ese Quique, así me gusta, una vergüenza del club, sin valores, pero los demás del Barcelona todo bien, ¿no? Exacto. Alguien le dice... no, Giuseppe puede estar aquí lo que le apetezca. Mientras no me falta el respeto ni me insulte, ni a vosotros, pues bueno. Que haga lo que quiera. Es el equipo no Premier que más ha gastado, más que el PSG este año, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Una pregunta, ¿por qué no tiramos más de cantera? Pues Jorge, esa sería una muy buena pregunta. Esa sí que sería una muy buena pregunta y yo como no soy un palmero, pues digo que hay que, a los que tienen pinta de jugadores de valor, como Arribas, como Peter, darles oportunidad. Escuché antes a Bellerín hablando inglés, qué pedazo crack. Hombre, Bellerín ha estado en Londres bastante tiempo ahí. No sé cómo hablar el inglés, pero...
Héctor Bellerín ha sido lateral derecho titular hace tiempo del Arsenal. Ya no, porque el Arsenal se lo fue quitando. Pero bueno, ahí está. Bellerín y Marcos Alonso, los últimos fichajes del Barça. 8 fichajes en total. Primero, para inscribir a Koundé se necesitaba Aubameyang y Depay, adiós. Luego Aubameyang. Y luego finalmente bajaron a Pablo Torre al B. Se quitaron a un Titi concesión, donde pagan el 90% de la ficha. Solo los variables no los pagan. Y luego con un aval personal, pues se le permite a última hora este tipo de cosas. Ya está. Si se les permite, se les permite. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo tampoco llevo el libro de estilo de la liga, ni la parte legal. Yo me dedico a otras cosas. Yo estoy aquí en otros menesteres. El PSG no gastó mucho este año. Bueno, el PSG ha invertido mejor. Vitinha, Renato Sánchez, vamos a ver, Fabián, Ekitike. Les ha faltado Skriniar en defensa, porque Sergio Ramos, me parece a mí que Sergio Ramos un poco... ¡Ay, qué picor, macho! ¡Ay! Los del Barça presumen mucho de cantera. Y luego ves todo, sí, ahí lo ves. El palancón a la vergüenza del fútbol mundial. Bueno, a ver, cada uno está orgulloso de lo que quiere y puede también. Pero, joder, que tampoco... El Real Madrid-Castilla tiene una plantilla muy completa. Yo estoy viendo los nombres y están muy bien, pero es verdad que hay mucho juvenil, o de año juvenil, así que vamos a ver todo cómo se va aderezando. A ver esto que no baja. Ahí está. Si lo habla bien, ¿no, Bellerín, entonces? Yo no tenía ni idea de cómo hablaba Bellerín inglés. Pues mira, ahí lo tenemos. Dan ganas de ver al Castilla, eso sí, que no hagan el Canelo como el último partido frente al Linense, que hicieron un partido bastante pobre. A ver, os leo, porque esto se ha quedado atascado. Es que YouTube va un poquito raro, 155 millones de gastos sin contar variables para fichar solo top a Lewandowski y Koundé. Pues en cuanto a Sergio Ramos, algún periodista cree que casi está para la selección. ¿Está de acuerdo? Pues no. Yo creo que de momento Sergio Ramos no está claro que esté para la selección. Bueno, a ver, la selección también tiene la exigencia que tiene, pero desde luego está muy lejos de su nivel. Anthony es mucho mejor que Rafinha. Bueno, Anthony es muy bueno y Rafinha también me parece muy bueno. El Castilla juega el domingo a las 7:30. Pues yo lo veré, ese partido, si lo puedo ver. Si lo televisan, que creo que sí, porque es contra el Racing Ferrol, y juegan en la televisión gallega. Se podrá ver. Cuenta atrás para lo de Facu. Sí, no sé si es una nueva información, pero sí. Cuenta atrás para lo del Facu. Lo que fastidia es que si el Real Madrid hace ni la mitad de lo del Barça, hay manifestaciones en España. Bueno, el Barcelona sigue debiendo a muchos equipos de la liga, entre otros al Betis, si no me equivoco. Muy buenas, Quique. ¿Qué techo le ves a John Guerrero? Vamos a ver este año con Arbeloa. No ha salido al final del club. Es un jugador con muchas cosas interesantes, buen físico, resuelve muy bien en área, muy buen nivel técnico, buen rematador, jugador muy buen segundo delantero, un poco como era su padre. Yo le auguro buen futuro, pero vamos a darle un año o dos más para valorar mejor. Mi nota es un 7, por todo lo que podría haber sido fácilmente y no fue. Correcto, Jesús, yo estoy de acuerdo contigo. Mi nota también es un 7, como he dicho antes. Si Anthony vale 100 millones, entonces Vinicius vale 300. El mercado está así de loco. Obviamente Vinicius es superior a Anthony, no hay género de duda. Vinicius, como os vuelvo a decir y os digo muchas veces, a día de hoy me parece top 5 mundial. Yo os lo digo en serio. Bueno, en Valencia muy ilusionados con Edinson Cavani, pero Edinson Cavani no ha llegado del Nápoles, ha llegado de un año lamentable con el Manchester United, con muchas lesiones y un jugador con un físico de dudosa estabilidad. Nada nuevo y cada día, que no hay novedad. Ayer salió lo de Donovan Mitchell, sí, que se va con Ricky, de los Jazz a los Caps, ¿no? Ahí está. Si el Madrid gana esta liga será una temporada muy buena. Coño, claro. Siempre que ganes, aunque sea uno de los títulos importantes, será muy buena. Eso sí, que el Barça no gane nunca la Champions, si gana el Madrid la liga. Los de la Premier ahora te gastan por un delantero 70 kilos, como Isaac. Sí, lo de Isaac te marca un poco cómo está el mercado. Isaac es un buen delantero. Sí, 70 millones, es mucho.
Yo creo que Rüdiger tiene que ser titular. Habrá partidos que sea titular, en otros no. En el último fue titular. Yo creo que en el siguiente no va a ser. ¿Qué tal es Endrick? Endrick me parece que tiene una pinta extraordinaria con su pierna izquierda. Me parece que es un jugador muy intuitivo, muy talentoso, gran golpeo de balón, gran disparo desde fuera, jugador con muy buen regate al espacio. Y luego tiene mucha precisión en las conducciones. Tiene muy buena pinta. Vamos a ver si el Madrid hace algo. ¿Crees que Dani Ceballos y el resto es suficiente para el medio del campo? Sí. Frank, sí, pienso que sí. Tenemos, Frank, suficiente centro del campo para competir todo. Centro del campo. Lo de la Premier no tiene nombre. Lo de la Premier tiene nombre. Se llaman derechos de televisión, básicamente. Y que están repartidos de tal manera que, aparte de una generosa cuantía que tienen, parece ser en los derechos televisivos, el reparto que tienen también les permite poder hacer este tipo de inversiones, fichajes, etcétera. Xabi Alonso o Arbeloa, de eso lo han preguntado hoy a Ancelotti, por cierto, hoy en rueda de prensa. Ancelotti no, Xabi Alonso o Arbeloa, o ambos, próximo banquillo en Madrid al tiempo. Yo creo que Xabi Alonso sí que tiene opciones, cuando Ancelotti deje el cargo, que va a ser el año que viene. Una pregunta, ¿dónde fue Antonio Blanco? Al Cádiz, cedido con Sergio González. Miedo me da, espero que le dé minutos, porque si no, mal rollo. Tobías puede jugar en el primer equipo si falta alguno de los extracomunitarios brasileños, correcto, a día de hoy sí. Aunque he oído por ahí rumores de que Vinicius podría tener relativamente pronto el pasaporte comunitario, lo que sería la doble nacionalidad, que le permitiría dejar un espacio extracomunitario a Vinicius Tobías. Pero a día de hoy Vinicius Tobías no puede jugar en el primer equipo mientras tenga Vinicius su pasaporte extracomunitario. Es lo que hay. Pero vamos, que ya os digo yo que Vinicius Tobías todavía le veo un poco verde. La gente le está intentando ensalzar muy rápido y creo que es un jugador que en defensa está bastante verdecito. Y eso en el fútbol de máximo nivel se nota mucho. O sea, hacerme caso. Quique, ¿ya viste la película El caso Figo? Sí, lo vi. Con bastante aire Barça, con además un tema político de por medio, con el franquismo y tal. Me perdí un poco. Pero vamos, que el señor Jorge Veiga le echó mucho morro, el señor Futre un poco, y el señor Figo, pues yo creo que vaciló bastante al señor Gaspar. Y Florentino, pues por aquel entonces se la sacó de manual. Es lo que veo. Mario Luni, ¿qué pasa, tío? Joder, macho, me llegas a estas horas. Bueno, te disculpo, que sé que estás atareado con muchos canales del Real Madrid. Tarchani, bueno, Tarchani ya tiene espacio, porque va a haber espacio para 9 extracomunitarias esta temporada, 5 la siguiente, si no me equivoco, y ya 2 a la siguiente, en la 24-25. Yo a Tarchani la traería porque con Claudia Florentino este hombre no va a contar en la vida, porque es que Claudia Florentino no tiene nivel. Y Tarchani tiene una pinta descomunal, termina contrato en diciembre, quedan 3 meses para que expire su contrato. Yo, si fuera listo y el Corinthians, diría, venga, va, darme un poquito de dinero, que además allí los clubs no van muy bien a nivel económico, ni en el masculino ni en el femenino. Darme algo de compensación económica y trate a Tarchani, que aún te quedan 2 espacios en el primer equipo. El Eurobasket te estaba viendo, entonces te perdono, crack. Alex Jiménez me parece más lateral que Tobías para el Madrid. Totalmente de acuerdo, Fernando Rodríguez. Jugador del cual os hablaremos la semana que viene en un especial del Real Madrid Castilla, un monográfico, no sé, llamarlo X, un especial Real Madrid Castilla. Quique, ¿crees que el nuevo Bernabéu se haya ido de kilos? Y no creo que sea por eso, porque el Bernabéu creo que ni se ha empezado a pagar, ¿no? No sé, es que la gente que es experta en la materia te lo niega. Economistas, gente que de verdad conoce el tema, no como yo. Es lo que a mí me cuentan, chicos. Si a vosotros os dicen otra cosa. ¿En qué canal ponen el Eurobasket? Lo ponen en Mediaset, lo ponen en 4, Bimaz y en mitele.es, que es gratuito. Te comes unos anuncios y tracatrá, te ves los partidos. Pero si quieres una buena narración y comentarios, yo lo que te diría es que te vayas al canal de YouTube de mi buen amigo y querido hermano de profesión, don Sergio García Ronras. Yo me iría ahí. Vale, si queréis seguir un buen canal de básquet y estar atentos al Eurobasket, pues yo lo que hago aquí es poneros esto, ¿vale? Para que sigáis. Vale, o sea que ahí lo tenéis, os lo voy a poner en el comentario fijado y ya está.
¿vale? Por si os apetece seguir los comentarios de uno de los mayores expertos de baloncesto de nuestro país. Alejandro se lo quería llevar al Chelsea este año y le han subido el salario, mucho dicen. No me entero, Mario. Explícamelo, que estoy torpe ya. A ver si llega pronto el pasaporte de Militao o Vini. Bueno, va a ser el de Vini, porque es el que llegó antes. Militao y Rodrigo llegan en la 19-20, Vinicius en la 18-19. Quique, ¿crees que Benzema y Modric se salgan este año también? Sí. No sé si los mismos goles Benzema y no sé si Modric no va a estar jugando todos los partidos como jugó, pero que van a estar bien, sí. Anda, mi amor, ahí está Ana Paula de Melo con Typher. App, Mi Tele o 4 o Bimad. Sí, cariño, ya lo he comentado, gracias. Por cierto, mañana en el Bernabéu va a estar Ana Paula de Melo. Va a estar allí, presencia de madridismo al día. Sacará sus imágenes, sus vídeos, como hizo cuando la celebración de la 35ª Liga. Muchas gracias, Anabel. Ya ves. ¿Quién crees que era mejor que se quedara para un futuro Real Madrid? ¿Fui Díaz o Luis López? Pues la verdad es que yo creo que Luis López, aunque os digo que Mario de Luis tiene muy buena pinta, y quien tiene muy buena pinta es Cañizares, el hijo del mítico Santi Cañizares, Lucas Cañizares. ¿Qué parece Hendrik del Palmeiras? Muy buen pelotero, os lo he comentado, jugador que Juni Calafat presumiblemente y presuntamente está siguiendo. ¿Cuándo el canal de tu esposa, Quique? Pues cuando ella quiera, tenga tiempo, tenga vida, porque es que no le cabe todo en la vida. El Chelsea se quería llevar este verano a Alejandro Jiménez. Ah, bueno, sí, claro, pero si de eso hice vídeo yo, Mario. Querían pagar hasta 1 millón de euros, se hablaba, por llevarse a este. Y el Madrid dijo, aquí tenemos al futuro Carvajal, o sea que no. O sea que esto, el Madrid no necesita el dinero y yo no voy a perder a esta perla que a lo mejor cuando se vaya Ancelotti hay alguien que apuesta por la cantera y... Porque a Ancelotti le queda 1 año, ya sabéis, ¿no? De contrato. Firmó 2 años, si no me equivoco, firmó 2 años, ¿no? Le queda 1 año. ¿O qué? Raúl González no va a ser el entrenador, creo, la próxima temporada. Mi sensación, mi impresión es que no lo va a ser. Yo lo de la fuerza mental no lo sé. Creo que Zidane no lo supo manejar bien. Su padre no ayudó, su entorno tampoco. Y nos hemos perdido a un jugador que con 23 años la está reventando en el Arsenal. Y que es lo más parecido que hemos tenido a Modric en años. Digo parecido, no que vaya a llegar a su nivel. Aunque, si queréis os digo dónde estaba Luka Modric con 23 años. Porque os recuerdo que Modric llega con 26 años en la 12-13. Y llevaba de explosión real 1 año y medio, 2. ¿Vale? O sea que vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay que fichar al brasileño del Betis, Luis Enrique. Ferrubio, Luis Enrique, ya le tenemos puesto el ojo. Como empieza a jugar, zurdo, a pierna cambiada, pelotero de cuidado, regateador de manual, gambeteador de los buenos. Defensa central, ¿vale? Para que os riáis un poco. Oye, aquí gente comentando Bárbara Banda no va a venir, chicos. No os hagáis ilusiones porque no es un tema de extracomunitaria. Lo de Bárbara Banda es otro problema. Iker Bravo podría ser el delantero sorpresa que está buscando el Real Madrid. Información de defensa central. Yo qué queréis que os diga, no lo veo. Tiene que venir Mourinho en el 23. Tú lo que quieres es que nos vayamos allí por Extremadura a beber vino juntos y a celebrar cosas, ¿eh? Porque vamos, si viniera Mourinho ya me tienes por ahí celebrándolo. Saludos desde Venezuela, Frank. ¿Qué pasa, hombre? Cuando pueda te envío un par de euros. Ana Madrid. Joder, Frank, pues muchas gracias, tío. Todo apoyo, todo suma, todo crece. Gracias, tío. Venga, ¿cuál es la nueva de DC? De DC, pero no de DC Comics. Que a veces es un poco cómico. De defensa central, pues esta. La última de defensa central, pues es esta que voy a poner. A ver qué os parece. Oye, ¿qué pasa? Ahí, ¿no? Iker Bravo, ahí lo tenéis. Con mirada al primer equipo. Yo no lo veo. De momento. Imagínate una delantera con los 3 brasileños. Bueno, yo de momento me conformo con los 2 nuestros, Fer. Y vamos a esperar a que el bueno de Luis Enrique vaya creciendo. Mientras tanto, seguimos viendo las redes sociales que están jugosotas. La gente está con ganas de fútbol. Iker Bravo entrenando. ¡Qué mono! Este tiene pinta de crack, ¿eh? A ver, yo digo, tiene 17 años. Vamos a esperar un poco. Que primero en el Castilla se consagre, sea titular y luego ya lo demás, ¿no? ¿Sabes qué jugador me gusta? Dice Jorge López Rivas. Okafor, es muy bueno. Pues venga. Yo no le he visto mucho, o sea que no puedo valorarlo, la verdad. O sea, a bote pronto, no me constan informes. Yo trabajo mediante informes también que me dan
amigos y tal, y no he oído mucho hablar de él, no me suena ahora mismo. Iker está entrenando con el equipo, sí. ¿Dónde están los delanteros? Pues están en Barbecho o Sebas. Está la cosa un poco fría. Quique, no, con el primer equipo no, está entrenando con el Castilla. Quique, yo creo que Mou será entrenador de Portugal para la próxima temporada después del Mundial. Pues no está mal tirada, Reinaldo Zamora Pacheco. No está nada mal tirada. Me faltó fichar un 9. Me da envidia ver a Lewandowski en Barcelona. Bueno, es un crack, sí, pero nosotros tenemos a Benzema, ¿no? Ya está. A mí me hubiera gustado ver a los dos juntos. Pues hombre, hubiera preferido irme a por Haaland. Sinceramente, ya por Lewandowski no me hubiera ido. Yo si me voy, voy bien y me voy a por el que me voy. A por la bestia, a por el animal, a por el vikingo, a por Bubu. Majin Buu. El fútbol femenino hay que profesionalizarlo porque entre la federación, el CSD y tal, está hecho un poquito piltrafilla. Y eso que ha llegado el Real Madrid para darle un poquito de nivel a esto, porque si no... y encima luego la gente del Barça se queja de la presencia del Real Madrid. Ya ves tú, iban a firmar un acuerdo televisivo profesional si no está el Real Madrid. Hendrik tiene más hype a su edad que Vinicius y Neymar. 60 kilos que serán 100 con comisiones. Uf, mucha pasta, money. Quique, ¿tienes info de la extorsión de los Pogos? De los Pogba. No. Bueno, o sea, yo sé de qué va la vaina, pero ya está. No tengo mucho más. O sea, me parece surrealista. Primero que Matías filtre todo eso. Pero bueno, primero que Paul Pogba haga todo eso que presuntamente ha hecho. Y luego que este hermano suyo lo filtre. O sea, yo para tener hermanos así hubiera querido ser hijo único. Con todos los condicionantes que tiene ser hijo único muchas veces. Pero... chicos, os repito. El lunes a las 5 de la tarde nos vestimos de morado. Estamos en la plataforma que pone T. A las 5 de la tarde. Ponéis Madridismo al día. Seguirnos ya. Ponerlo ya. Mientras estáis aquí en el directo, abrís otra ventana. No os cuesta nada. Es gratis. Dais follow. Y nos seguís. Y ahí estaremos. Mucho centrocampismo del Real. Hombre, yo creo que Vinicius y Benzema es mucha tralla. Otra cosa es que haya muchos elementos. Rodrigo, Asensio, si está bien como el año pasado, te va a sumar. Bro, necesitábamos a Fekir. Yo creo que no hubiera ido mal, pero no entra en la política de fichajes del Real Madrid. Como muchas veces os he dicho. A ver. Horario Colombia. Son... ¿cuántas horas de diferencia hay? Son 5 de la tarde, hora española, Andri. Haz las cuentas tú porque yo de Colombia me pierdo, tío. Por fin se confirma que se cerró el mercado de fichajes ayer. Sí. No sé si eso va con ironía, pero sí, efectivamente. Cerrado. Mercado, cerrado. De eso trata el directo, de hablar de cómo habéis visto el mercado, de qué os ha parecido, de, bueno, las sensaciones con las que os habéis quedado después de las no llegadas de nadie arriba. Que Marcos Alonso está entrenando con el Barcelona, pero que todavía no ha estado inscrito en la liga. Pues con la calma. Ya lo inscribirán cuando les salga del huevo. Ahora es agente libre, chavales. Ya está. A las 5 pm. ¿Y aquí a qué hora? No, a ver. A las 5 hora española, ¿vale? 5 hora española estaremos allí en directo desde el lunes. Me estáis volviendo loco, 6 horas menos, pues ya está, José. Pues 6 horas menos, pues ya está. Si aquí van a ser a las 5, pues allá a las 11 de la mañana, ¿vale? Quique, ¿qué opinas del mercado del Barça? Pues han hecho un buen mercado a base de palancazos. ¿Hubiera sido por la cesión de RDT? Pues bueno, yo creo que ahí el Madrid en forma de cesión no hubiera perdido nada por la vuelta de Raúl de Tomás. Yo no hubiera invertido ya por él, pero en la situación de mercado lo hubiera valorado. No sé cuántas horas son en Colombia, si 6 o 7. A las 5 de la tarde el lunes estaremos en la plataforma morada también. Soul Lion, ¿qué pasa? ¿Cómo va todo, tío? Desde New York. Soul Lion desde Nueva York. Ahora mismo en Nueva York, si no me equivoco, son las 2 de la tarde. Es decir, más o menos la hora de comer. Aunque allí, pues coméis prontito, ¿no? Si no me equivoco, vamos. Lo de las 5 me lo voy a perder. Ya te veré en diferido. Pues en diferido me ves, Ferrubio. Ya ves. Y tendrás todos los días para verme, tío. Ahí estaré. Voy a darle chicha a los streams y vamos a hacer cosas. Ahí estaremos charlando más detenido. Hace 4 años que no se ficha un delantero. Correcto. Estaba pensando yo. Correcto. Sí, bueno, pues sí. Yo creo que todos los clubs tienen defectos.
Jorge, ¿de qué te tienes que operar, tío? Si no es indiscreción. Y en caso de que no lo quieras contar, espero que te vaya muy bien, tío. Te mando fuerza, buena energía. Alexander está preocupado por el tema del delantero. Os veo a todos muy preocupados, la verdad. Veo en una línea general... Yo como sobre las 12, ahora ya estoy de cañas. Joder, macho. Claro, o sea, allí os despertáis a las 6 de la mañana y para adelante. Claro, normal. La cesión de RDT hubiera sido perfecta, cero riesgo. Pues yo creo que hubiera sido una buena opción. Te guardas un poco las espaldas, no arriesgas económicamente. Un tío que ha marcado goles este año. No sé. No, el entorno... Bueno, si es de eso, Jorge, mucho ánimo. Ánimo y fuerza, Jorge López Rivas. Perdimos a Haaland. Bueno, más que perderlo, no lo intentamos, ¿no? Más que perderlo si lo intentas y no lo cierras. Yo creo que ni siquiera hicimos el amén, la fuerza, no mostramos el carácter para quererlo fichar. Nos centramos en Mbappé. Eso es lo que hizo Florentino. Bueno, tranquilo, ¿eh? Tranquilo porque el Madrid va a competir bien. Yo estoy convencido. Más allá de las cosas que no se han estado haciendo bien, como digo, son evidentes. Y aquí no vamos a ser unos palmeros que digamos que el Madrid lo hace todo bien, porque para eso tenéis otros sitios. A ver, la ausencia... Oye, lo de eterno campeón ha funcionado de puta madre a nivel internacional. Me alegro por Carlos Mejías, por Diego Mayo, por Chema de Ojos del Tigre. Me alegro un montón, chicos. Fuerza, fuerza. Sadik tiene un gran potencial, sí, pero es nigeriano, extracomunitario y no hubiera podido venir ahora. Benzema no es eterno. Bueno, no es eterno, pero otro año más le queda seguro, vamos. Tenéis un vídeo, ¿vale? En el canal respecto a las renovaciones del 2023, cómo las veo, ¿vale? Por si queréis echarle un ojo, por si... Ahora no, que estamos en directo, pero... Si queréis echarle un ojito, pues lo tenéis ahí, ¿de acuerdo, chicos? Vídeo que yo creo que está interesante, ¿no? Para tratar el futuro de las renovaciones del Real Madrid. Os lo voy a dejar para que lo tengáis ahí cliqueadito para poderlo ver luego si os da la gana. Mirad, está por aquí, ¿vale? Os lo pongo por aquí. Os lo dejo aquí. Chao, Jorge, cuídate mucho, tío. Te veo desde Atlanta, Georgia. Carlos, gracias. Di el nombre de esos palmeros. Angelito, que diga el nombre de esos palmeros. Hombre, yo creo que todos sabéis, ¿no? A quiénes nos referimos. Quique, ¿harás en vivo diario a las 5 horas de España en Twitch? Sí. Y en YouTube a las 7. Ya está. Exacto, Miguel. Tú lo has dicho. A las 5 en la morada y en la roja a las 7. Fácil. Easy. 1 hora en cada sitio. Morales y Lo Celso, dos buenos movimientos del Villarreal. Bueno, es que el Villarreal tiene un equipo muy bueno. Mucha calidad el equipo de Unai Emery. Bro, a Bellingham tenemos que asegurarlo y en Nkunku para enero. En Nkunku asegurarlo para enero sí, venir no, pero asegurarlo sí. Yo me adelantaría al resto de clubs, porque Mbappé y Haaland son inviables ya, y encima Mbappé se ha reído en nuestra puta cara. Ya está, te vas a por Nkunku, chico. Bueno, a ver, Francia, partido difícil, el femenino, partido clasificatorio para la World Cup Champions femenina, es decir, lo que es el Mundial. Francia, partido difícil ante Estonia, 9-0 ha ganado. Tal cual. En fin, chicos, pues nada, ha quedado un directo guapo hoy, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en estos tiempos difíciles de YouTube, donde hay muchos canales, donde hay mucha competencia, donde hay muy buenos canales madridistas además. O sea que hayáis estado aquí, bastante gente como habéis estado, se agradece un montón. Más contenido en las próximas horas. Los miembros del canal vais a tener vídeo exclusivo a partir de las 10. También vais a tener la opción, los miembros plata y oro, de vernos mañana en directo. Vivir el partido a mi padre y a mí, el Real Madrid-Betis, ¿vale? Para aquellos que seáis miembros o futuros miembros, que sepáis que tenéis esa opción. Y a partir del lunes a las 5 de la tarde estaremos en la otra plataforma, también en los directos. En la plataforma morada estaremos a las 5, ¿de acuerdo? Así que seguirnos también por ahí. Podéis seguirnos en las dos, si os apetece. Lo iré promocionando de igual manera en Twitter. Seguirnos en Twitter, redes sociales. Chicos, como siempre, un honor, un placer, veteranos y noveles.